El cuarto elemento más abundante del universo es el material primordial que se asocia con otros para generar vida. La Tierra sin el carbono no sería más que un píxel desierto. Y sin embargo, el secreto del éxito del carbono no es más que la asociación entre los elementos. De la misma manera, en Path Group, creemos en la sinergia para transformar el mundo. Una sinergia que nos integra y empuja a crecer juntos, porque sabemos que en el enlace con el otro sucede la chispa que hace realidad una idea que lo cambia todo. Una idea que puede surgir en distintas lenguas, pero que habla un mismo idioma. Un idioma universal, el de la pasión por transformar. Мы трансформируем. نحن نتحول. 那我们改变现实。 Transformamos. Wir verwandeln. We transform. Somos el eslabón que termina de darle forma a los sueños en una larga cadena de pequeñas, medianas y grandes empresas que nos confían su capital más preciado para seguir haciendo, porque siempre queda camino cuando se lo va construyendo. Hacemos más que máquinas, hacemos sinergia, brindamos soluciones y cada vez que nos asociamos contigo, somos más, mucho más. Somos una fuerza que no tiene obstáculo, una fuerza capaz de construir lo que todavía no se pensó. Junto a ti, hacemos humanidad. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. Path Group. Aliados del futuro en construcción. Hola, buenos días. Mi nombre es Esteban Chamas y como les contaba represento a Path Group. Somos un grupo multidisciplinario de empresas especializado en la fabricación de equipos y en el asesoramiento de proyectos productivos. En esta ocasión vamos a presentar el cuarto de una serie de webinars titulado De los polvos al producto semi-elaborado, la línea de producción vía granulación seca, que en breve dictará el licenciado Arturo Oya. Antes de dar paso a la ponencia, y como ya saben, les vamos a explicar un poco cómo será la dinámica que llevaremos adelante a lo largo de este seminario. Vamos a silenciar todos los micrófonos justamente para darle la relevancia que requiere la exposición y seguramente al cierre de la séptima diapositiva habrá un espacio para las preguntas. También va a haber un espacio para las preguntas al cierre del webinar. Recuerden que todas las preguntas las debemos canalizar por la vía adecuada, ingresando en la sección Actividades que van a encontrar en el extremo inferior derecho de la pantalla, seguidamente de la opción Preguntas y Respuestas. Allí vamos a recopilar todas las dudas o consultas que surjan y, como les contaba, en la mitad del webinar y también al cierre vamos a dejar ese espacio para poder responderlas. También, y algo muy importante, en caso que quieran entrar en contacto con nosotros, pueden escribirnos a info@pathgroup-sa.com para hacernos llegar todas sus dudas, consultas, sugerencias, o también al canal de marketing @pathgroup-sa.com como otra de los medios de comunicación que podemos establecer con todos ustedes. Sin más, le doy paso al licenciado Arturo Oya. Arturo, buen día. Buen día, Esteban. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar en esta reunión, la cuarta que tenemos. Recuerdo así rápidamente, hemos hecho una introducción sobre los procesos productivos de sólidos, y en el webinar 2 y 3 vimos cómo se producen los semi-elaborados por granulación húmeda y por mezcla directa. Hoy, en el número 4, es el último webinario que va a hablar sobre semi-elaborados, porque ya el próximo, el quinto, va a abordar directamente la gran operación que es la compresión, y donde allí se ve justamente
cómo estos semielaborados se desempeñan en las compresoras de alta velocidad. El sexto webinario será de recubrimiento. Permítanme que busque la presentación y ya la ponemos a ver. Bien, entonces, compartir. Bien, entonces, de esto se trata, de ver cómo producir semielaborados a través de una vía distinta a la mezcla directa, distinta a la granulación húmeda. Esto es la vía de granulación seca. Y para eso, antes decir que el concepto que queremos darle a esta serie de webinar es una visión integral justamente de los procesos productivos, porque preguntémonos, ¿de qué sirve tener una compresora de alta velocidad con sensores automatizada, excelente, si nuestros semielaborados son inapropiados, no fluyen, no consolidan, no son uniformes? Es decir, la calidad sería muy mala. De igual forma, si tenemos un equipo granulador, un molino o otro equipo productor de semielaborados que produce mala calidad, bueno, el producto va a ser de mala calidad. Por eso es que debemos considerar la línea completa de equipos que nos sean capaces de, por un lado, producir un semielaborado de calidad y procesarla a la más alta velocidad para darnos los mejores parámetros farmacotécnicos y obviamente la mejor calidad analítica. Por eso la visión que queremos presentar es calidad de producto, eficacia fundamental, pero también eficiencia. Justamente la eficiencia y la eficacia, junto con la calidad, hacen a la productividad. Y la productividad claramente es el beneficio que las empresas deben buscar para sostenerse en un mercado altamente competitivo. Bueno, esta, para quienes no lo hayan visto, es simplemente una introducción. Los polvos que trabajamos los farmacéuticos y técnicos en la industria farmacéutica son polvos finos de tamaños micrométricos, digo de 100, 150 o menos micrones, y activos y excipientes deben procesarse en una primera etapa, como acá se indica, para dar el semielaborado. Ese semielaborado será comprimido y el comprimido será recubierto. Todo esto tiene que tener calidad, y lo primero que quiero comentar entonces es qué tecnologías tenemos, vamos a revisarlas nuevamente, para obtener semielaborados, sean estos granulados o sean mezcla. Este es el gran cuadro que desde el principio hemos mostrado: la mezcla directa como proceso general, la granulación húmeda y la granulación seca. Después, con todos sus detalles específicos, su modo de operación, equipos principales y equipos accesorios. Pero de lo que quiero hoy considerar es la granulación seca. Fíjense que ya en granulación seca tenemos varias alternativas. No solamente la compactación, es decir, aplicar energía mecánica para transformar polvos finos en gránulos, sino que hay otras alternativas que no vamos a ver, al menos ahora, pero que son interesantes, como es la granulación seca activada por humedad y la granulación seca termoplástica, que ambas pueden también ser llevadas adelante con los equipos de PAT Group. Nos vamos a referir a esta parte, a la compactación como medio para consolidar estructuras llamadas briquetas o compactos, que luego de molidos y tamizados nos van a dar ese granulado que finalmente, mezclado con los excipientes extragranulares y lubricados, nos va a dar el semielaborado listo para comprimir. Entonces estamos hablando de este hecho, esta parte, que puede ser conducida por equipos de compactación a rodillos, yo diría el equipo específico e ideal, pero que muchas veces, y en Argentina esto se usa, es el slugging, es decir, usar la compresora, la clásica compresora, con punzones de diámetro grande y compactar en ella para después moler. Pero bueno, sobre esto quiero ir en detalle. Vamos a comparar todas estas cosas. Primero decir que
La granulación seca, en el concierto de las formas para elaborar semielaborados, podríamos decir a nivel mundial, ¿no?, que representa un 10, 15, 20% de las vías de elaboración. Obviamente la granulación húmeda es por lejos la más abundante, pero esto fluctúa país a país y con la idiosincrasia de cada empresa, ¿no? Hay, por ejemplo, en Estados Unidos muchas empresas que procesan sus polvos vía granulación seca en compactador, por ejemplo. Y también siempre teniendo en cuenta que lo mejor, lo que más queremos es la mezcla directa. Pero bueno, lamentablemente las formulaciones no siempre nos permiten eso. Así que bueno, simplemente a los efectos de dar una idea de cómo participa esta vía en la totalidad. Bien, ¿qué aplicaciones tiene la granulación seca? Es decir, ¿cuándo la podemos aplicar? ¿Cuándo debemos aplicar esta metodología? Obviamente, cuando no pudimos hacer mezcla directa, debemos recurrir a granular, pero claramente granular por vía húmeda, es decir, con agua o con solventes orgánicos, alcohol básicamente, o alcohol-agua, implica estrés térmico, estrés hídrico, que además después tenemos que secar el lecho fluido, y eso implica estrés térmico, con lo cual no siempre es posible. Entonces, primera aplicación de la granulación seca es para principios activos que son sensibles justamente a la humedad, hidrólisis, oxidaciones, etc., y al calor. Y esto es bastante frecuente en la industria farmacéutica. Evitar el estrés hídrico y el estrés térmico lo podemos hacer en aquellas formulaciones por granulación seca, cuando no es posible la mezcla directa, por supuesto. Hay una segunda aplicación y muy interesante, y tengo cierta experiencia en ella, que es aplicar la granulación seca en extractos vegetales. Sabemos que los extractos vegetales en general son polvos muy, muy finos, muy cohesivos y altamente higroscópicos. Entonces, usualmente estos polvos requieren un incremento del tamaño significativo para ganar fluidez. Esencialmente para ganar fluidez. Y obviamente no los debemos mojar porque su higroscopicidad los afectaría. En general hablo de extractos vegetales de diferentes orígenes, pero aquí es muy particular el uso de la granulación seca. Una tercera aplicación es cuando tenemos esas formulaciones donde el principio activo representa, ejemplo, 60, 55, 60, 70% del peso del comprimido, es decir, el activo está en alta proporción, alta carga, le decimos los farmacéuticos, ¿no? Pero ese principio activo tiene baja fluidez. Daría varios ejemplos, pero por ejemplo, un caso típico es el paracetamol, otro son las quinolonas. Entonces, esas formulaciones no pueden ir por mezcla directa, pero sí pueden ser procesadas por granulación seca. Tengo particular conocimiento de haberlo aplicado en, por ejemplo, ciprofloxacina, norfloxacina, con efectos notables sobre la fluidez del granulado obtenido. Por último, no quiero dejar de mencionar una aplicación especial, pero que tiene que ser muy bien estudiada. Es esta, la número 4. Aplicar la granulación seca para algunas formulaciones, fíjense que está en negrita y subrayada, que tengan alta proporción de principios activos, como la anterior, pero con baja compactabilidad. No suele pasar que un polvo en alta proporción, una dosis de 500, 600 miligramos, fluye bien, pero no consolida, no forma el comprimido, porque el comprimido se decapa, porque el comprimido tiene alta friabilidad, etc. Bien, en algunas oportunidades es posible aplicar granulación seca encontrando las condiciones de formulación, me refiero cantidad de ligante, tipo y cantidad de ligante, y aparte las condiciones operativas de aplicación de fuerza. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde este momento, tenemos que entender que la granulación seca es un proceso por el cual nosotros fusionamos partículas individuales de activo y excipiente aplicando energía mecánica.
es decir, compactando. Y al compactar, esa energía mecánica deforma las partículas. Y cuando deformamos las partículas, perdemos capacidad de deformación posterior para la verdadera compresión. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de justamente compactar, saber muy bien la composición, saber muy bien la fuerza que vamos a aplicar. Porque si excedemos la fuerza, es probable que después no tengamos capacidad de deformar y consolidar un comprimido en la compresora rotativa. Este tema voy a volver porque me parece central y en un momento vamos a tener la posibilidad. Pero Pat Group, el doctor Porto, tiene experiencia en esta aplicación de granulación seca. Me gustaría, si Gabriel está por allí, que comentara alguna de las experiencias que ha tenido. Arturo, ¿cómo estás? Sí, acá estoy, escuchándote atentamente. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes, los participantes. Muy claro lo que estás exponiendo. Es un tema súper interesante. Sí, de hecho hemos tenido, al igual que en tu caso, experiencias en trabajos. Bueno, ahí Gabriel justo tuvo un percance con el micrófono. Mientras tanto, vamos a dar pasos a las preguntas. No sé si alguna consulta o sugerencia que nos quieran hacer llegar en este momento. Gabriel, te recuperamos. Sí, no sé qué pasó, que se bloqueó el micrófono. Ahora ahí está abierto, ¿verdad? Perfecto. Sí, bueno, decía que hemos tenido algunos casos de asociaciones de principios activos complejos, ¿sí? En algún caso sensible a la humedad y al calor, como es el caso de la ergotamina, en donde hemos recurrido a esta herramienta, la granulación vía seca, con muy buenos resultados, justamente para incorporar aún no recurriendo a la dilución, al trabajo de dilución, por tratarse de un API en muy bajas concentraciones respecto al resto, una asociación, por ejemplo, con dipirona y cafeína, ¿sí? Y buscando justamente esta vía de granulación vía seca, haciendo un granulado 1, un granulado 2 por estas vías y juntándolos y dando muy buenos resultados en este sentido, ¿no? Muy, muy valorable para el tema de drogas con dificultades en cuanto a la humedad y el calor. También el caso de los casos de baja fluidez y de baja compactibilidad, ejemplos con la ciprofloxacina, ejemplos con las asociaciones de amoxiclavulánico, clavulánico también, súper sensible, y hemos logrado muy buenos resultados con esta herramienta de la vía seca, y como veremos más adelante, va a ser expuesto por el doctor, ¿no? Las diferencias entre recurrir a la granulación vía seca con un compactador de rodillo versus la doble compactación, ¿no? En una comprimidora. Hemos también tenido trabajos juntos con Arturo, donde esto lo hemos visto muy satisfactoriamente. Con lo cual creo que es un campo donde siéntanse libres a plantear algún problema que puedan tener con algún tipo de proyecto que tienen, donde drogas sensibles a la humedad o al estrés térmico, o ambos, o a la fluidez o la compactabilidad, que aquí es donde tenemos una herramienta interesante como opción, ¿no? Que no necesariamente justamente van para la compresión directa porque no tienen sus características para ir a la compresión directa. Con lo cual, bueno, ahí siéntanse libres de preguntar si quieren alguna duda ahora o luego las juntamos más tarde. Bueno, organizamos, Esteban, a tu criterio, y Arturo, a tu criterio de seguimiento Pero bueno, es interesante comentarlos esos ejemplos que hemos tenido reales, ¿no? Con estos casos. Bien, tomamos entonces este espacio. Si hay alguna duda, consulta o sugerencia. Si no, continuamos con la exposición que está llevando el licenciado Arturo Oya. Recuerden que en caso que tengan alguna pregunta, como les dije, en la sección actividades, que está descrita con un triángulo, un redondel y un cuadrado, seleccionen esa opción, seguidamente de preguntas y respuestas, y por allí nos hacen llegar sus dudas, consultas o sugerencias, como les contaba, y también recuerden, como les dije al inicio de la exposición,
el canal, en el caso que ahora no tengan una duda, pero sí la tengan a lo largo de la exposición, nos las pueden hacer llegar a través de info@patrup_elmedioca.com. Las vamos a responder por ese canal, justamente para disipar las dudas que vayan surgiendo, o al mismo tiempo si quieren hacer algún pedido de cotización por algún equipo, etcétera, etcétera, los servicios que presta también Ecovida. Así que bueno, esa es una de las opciones que tenemos. Mientras tanto, recibimos una pregunta, en el caso de Sergio Pedrini. La aspirina es el típico caso que menciona Arturo Olla en el punto 4 de las aplicaciones de precompresión. ¿Qué podemos aportar al respecto, Arturo? Sí, claramente, Sergio. La aspirina es un principio activo de los, diría yo, inestables, ¿no? De hecho, con solo sentir el olor acético nos damos cuenta, pero usualmente se puede procesar por mezcla directa, pero no siempre. Y hay alternativas con la granulación seca, y justamente esquivamos el estrés hídrico y térmico, y cuando las dosis son altas, es fundamental lograr granular para mejorar la fluidez, porque justamente en bajas dosis yo puedo superar, mejorar, neutralizar la cohesividad, pero cuando son altas las dosis, puede ser requerido la granulación seca. Y de hecho, conozco algún ejemplo de proceso de granulación seca de aspirina, de acetilsalicílico. Bien, entonces, finalizado este espacio de preguntas, vamos a dar continuidad al webinar, Arturo, así que si te parece, seguí adelante con el mismo. Sí, simplemente decir que las aplicaciones son tantas como la diversidad de fórmulas, de principios activos y de combinaciones de esto que se pueden dar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de poliactivos, bueno, muchas veces esta es una herramienta para preparar un componente por seca y después mezclarlo con otro componente que fue granulado por vía húmeda o eventualmente por mezcla directa y después combinarlos en un todo. Así que bueno, la diversidad de aplicaciones es muy, muy grande. Bueno, básicamente quiero señalar esta gran diferencia. La granulación seca o compactación, vamos a llamarla así, entrega de energía mecánica para transformar partículas pequeñas, se puede dar a través de estos dos grandes equipos, digamos. Equipos a rodillo, el roller compactor, la compactadora, y también la compresora. Históricamente en la Argentina han sido pocos los laboratorios que tuvieron o tienen el roller compactor y han hecho las granulaciones secas con compresoras utilizando en general punzonería tipo D, con punzones redondos, planos, no ranurados, lisos, biselados, de, por ejemplo, 16 milímetros. Sí, se puede hacer, claro que se puede hacer, tengo experiencia al respecto, pero también tengo mucha experiencia respecto de los compactadores. Claramente, un compactador es un equipo que tiene muchas ventajas. Entonces vamos a hacer una comparación. Tenemos a la izquierda el compactador a rodillos de Vinca, y a la derecha una compresora, bueno, en este caso una compresora rotativa, una compresor. Bueno, ¿cómo puede ser el desempeño de una y de otra equipo procesando una mezcla de polvos finos para granular? Claramente se trata, para el caso de rodillos, del compactador es un proceso continuo, donde yo alimento por un lado y obtengo directamente un granulado listo para procesar en etapas posteriores. En cambio, la compresora es un proceso en batch. No tengo la posibilidad, porque tengo que obtenerlos compactos, después llevarlos a un área para molerlos y finalmente, bueno, seguir adelante. En cambio, el compactador me da directamente polvo fino, granulado continuo. Por supuesto, esto impacta directamente la alta productividad de un compactador. Y finalmente, y muy importante, es que el compactador a rodillos no requiere escalado. ¿Por qué? Porque yo puedo procesar en tolva 3 kilos en un ensayo de desarrollo galénico, o puedo procesar 300 kilos de ese mismo producto ya a escala productiva, y con las mismas variables que definí en mi etapa de desarrollo. Esto es valiosísimo
porque simplifica enormemente justamente el desarrollo y el escalado. No existe tal cosa. Y claro, la compresora haciendo lo que se llama el slugging o slugging, que es esos compactos redondos, tiene una variabilidad muy grande y que es muy crítica. Y ahora voy a hacer algún comentario respecto de esto. ¿Por qué hay tanta variabilidad en el producto granular obtenido de compactos en la compresora, en el slugging? Bueno, analicemos esto justamente. Acá a la derecha estamos mostrando un poco cómo es el esquema de los rodillos que ven el polvo acercándose a los rodillos y allí se compactan por estos rodillos que giran en sentidos inversos. Y acá la típica configuración de una compresora rotativa donde la rueda inferior y superior están fijas, las configuro a 2 milímetros, quedarán así hasta que la cambie, pero digamos, la altura está fija. Y acá donde yo puedo configurar la distancia que va a haber entre un rodillo y otro, pero atención, un rodillo es fijo, otro rodillo es móvil, y esto va a tener trascendencia en lo que voy a comentar a continuación. Entonces, ¿qué parámetros tenemos en el compactador de rodillos y cuáles en la compresora rotativa cuando queremos compactar? Primero, el herramental. Obviamente que en el compactador a rodillos son estos dos rodillos que apreciamos en esta figura. Dos rodillos giratorios. Y en el caso de la compresora son punzones y matrices como los conocemos siempre. Ahora, ¿cuál es la distancia entre los rodillos y entre los punzones? Bien, fíjense este hecho. En el caso de la compactadora, la distancia entre los rodillos es X variable. Cuando digo variable, en realidad yo digo, pongo una distancia de rodillo fijo a rodillo móvil de 2 milímetros. Pero, en función de cuánto se alimente, cuánto polvo llegue a la zona de compresión, el desarrollo de la presión determinará un desplazamiento del rodillo móvil, logrando que el espesor cambie, pero la fuerza desarrollada sea constante, con lo cual el compacto va a tener una uniformidad en cuanto a la densidad. En cambio, ¿qué nos pasa con la compresora rotativa? Donde tenemos punzones que tienen distancia fija. ¿Qué pasa cuando la matriz se llena con poco polvo? Bueno, el compacto que salga de ahí, el comprimido, digamos, o compacto que salga de ahí, saldrá con baja dureza, baja resistencia mecánica, baja densidad. ¿Y qué pasa cuando esta matriz se llene con mucho polvo? Lo cual es muy común, estas fluctuaciones, porque claro, estoy procesando polvos cohesivos que no bajan con buena fluidez. Cuando tenga mucho polvo, dado que la distancia es fija, la presión que se desarrolle va a ser muy alta y los compactos van a ser mucho más densos y esto va a determinar una gran dispersión en la densidad y dispersión en la calidad. Entonces, este es un tema fundamental. La alimentación del polvo es otro aspecto a considerar. Ahora vamos a ver que la alimentación del polvo en la compactadora es a través de una tolva que tiene un tornillo vertical que fuerza al polvo cohesivo a dirigirse hacia el entorno de las ruedas que luego van a pellizcar el polvo, así se le dice técnicamente, ¿no?, para llevarlo hacia el lugar donde se va a consolidar. Y por otro lado, la compresora tiene tolvas por gravedad. Entonces, el polvo va a bajar de acuerdo a su cohesividad. Eventualmente podemos poner vibradores, golpear, pero siempre va a haber una gran variabilidad en la alimentación, y eso es preocupante. Entonces, el llenado de polvo entre los rodillos o entre las matrices va a ser muy diferente. Entre los rodillos va a ser regular porque el tornillo va a ir llenando pausada y regularmente ese lugar. Y va a ser irregular en las matrices de la compresora rotativa. Como consecuencia de todo esto, la presión de compactación va a ser constante en el compactador de rodillos y va a ser variable y muy variable en función de cuánto se cargue en la compresora. Como consecuencia de eso también, ¿qué va a pasar?
si la presión es constante, la homogeneidad del compacto o briqueta que obtenga en el compactador a rodillos va a ser mucho más uniforme en espesor y en longitud, y no va a ocurrir lo mismo en el caso de la compresora rotativa. El granulado que obtengamos en cada caso va a ser muy diferente. Va a ser muy uniforme, porque uniforme fue el compacto, porque uniforme fue la presión, y entonces va a ser poco uniforme en el caso de la compresora por las mismas razones. Y esto va a tener un impacto final en la calidad de los comprimidos. Es decir, los comprimidos los vamos a obtener a partir de un granulado uniforme en varios aspectos. Uno en la densidad, porque la presión fue bastante constante como consecuencia de que el rodillo móvil cede y no permite excesos grandes de sobrepresión. Entonces el compacto va a ser uniforme, el granulado va a ser uniforme, el tamaño y distribución va a ser uniforme, la densidad va a ser más uniforme y el comprimido que obtenga va a ser más uniforme. Cosa que no va a ocurrir con la compresora, salvo que sea muy particular el caso o que lo estudie mucho, pero en general esto es lo que nos pasa a quienes hemos hecho muchas veces muchos productos y muchos lotes compactando con slugging. Bien, pero ¿cómo es el diseño y cómo es el mecanismo básico, ¿no?, de estos compactadores? Bueno, por un lado hay tres zonas. Una es la que mencionaba yo recién, se alimenta y ahí está el tornillo vertical, cuya velocidad podemos regular, es la zona de alimentación que conduce el polvo hacia la región de los rodillos, que es la que viene a continuación. Allí el polvo, pellizcado por los rodillos que giran en sentidos opuestos, el polvo va siendo llevado a la zona de compactación y se compacta en láminas, briquetas, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero esas briquetas luego caen hacia la zona de molienda, donde un impeller, que acá lo pueden ver como esta estrella, ¿no?, esta estrella que está por aquí, que lo va a moler y va a generar partículas que van a ser luego tamizadas por una malla que uno puede seleccionar. Ahora vamos a discutir un poco cuáles son todas las variables de este sistema. Realmente son muchas y nos dan buena posibilidad a los técnicos de jugar con estas variables para optimizar la alimentación, para optimizar la compactación y para optimizar la molienda y el tamizado en pos de tener un granulado de calidad. Acá el detalle es simplemente que el polvo se desplaza por el tornillo hacia la zona de retención, se consolida en el máximo acercamiento y forma la briqueta. Simplemente a los fines de visualizarlo más de cerca, ¿no? Y bueno, como me pareció que es un tema que tiene su... Arturo, Sí. antes de dar paso a la siguiente aplicación, tenemos una consulta, en este caso de Mercedes Sten Belentier, que lo que nos consulta es, ¿tienen experiencia de granulación seca de polvos de drogas vegetales, no extractos secos, sino polvo obtenido por molienda de droga vegetal seca? Bien. Ella aporta, esos polvos suelen utilizarse por el llenado de cápsulas, ejemplos, suplementos dietarios, precisamente porque no pueden ser comprimidos por su falta de compatibilidad. Sí, yo tengo alguna experiencia con polvos de origen natural, por ejemplo, polvos obtenidos de Chinara escolimus, es decir, órgano vegetal molido y después procesado por granulación seca. Eso tengo experiencia concreta. Y alguna experiencia también con flavonoides de extractos vegetales, que también funcionan adecuadamente con la compactadora a rodillos. Eso te iba a mencionar, Arturo, perdón, la de los flavonoides, justamente, sí. Sí, Eso te iba a mencionar como un caso... Es un prototípico, ¿no? Entiendo que hay muchas aplicaciones más. En la literatura he visto, pero bueno, no tengo experiencia práctica. La práctica la tengo sí sobre estas dos que he mencionado. Claramente se puede.
Diosmina esperidina hemos trabajado en esos casos. Ajá, correcto. Ujú. Ahí Mercedes también aporta, mayoritariamente el órgano vegetal son las hojas. Correcto. Por eso el órgano vegetal, en este caso hoja, hay que procesarlo primero, hay que hacer una disminución, una reducción La molienda. exactamente, y ese tamaño, y atención, no solamente el tamaño, sino la forma, porque hay que tener en cuenta que la forma también contribuye a el desempeño adecuado de la granulación seca. Es tamaño y forma. Entonces, me parece que lo crítico para estos casos es qué precede a la compactación, la obtención del órgano de planta molido adecuadamente para que tenga forma y tamaño, ambos adecuados para ser procesados. Creo que ahí está la parte crítica. Chinara Scolimus es relativamente simple. Ahora, calculo que habrá otras plantas con órganos más difíciles de procesar. Eso casi de seguro, ¿no? Sí, están los casos, perdón, ¿no? Están los casos de la mezcla de tallo, palo, hoja, en el caso de suplementos derivados de fitoterápicos o de herboristerías, en donde el paso fundamental es el de la molienda previa a lo que vas a tratar después en la compactación seca, ¿no? Exactamente. Ahí también Elsa Gautraut habla de la experiencia con diosmina más esperidina. Correcto. Sí. Ahora, ahí no tengo claro si la diosmina ya viene procesada como polvo. Claro, yo creo que ahí la diosmina, mi experiencia con diosmina, ¿no? Correcto, Arturo. Viene ya procesada. Pero sí, son casos concretos, ¿no? Eso no hay duda. Bien, entonces, si querés, Arturo, continúa con la exposición. Como le dijimos, al cierre de la presente edición del webinar, vamos a abrir otro espacio para las preguntas y consultas, y las que vayan surgiendo también incorpórenlas como hizo Mercedes, como hizo Elsa, por este canal, por el chat, o también por la sección actividades, preguntas y respuestas. Esta filmina es un poco integrar lo ya dicho, porque quisiera que tomáramos idea y a ver si están todos de acuerdo, ¿no? Pero es esencial que la granulación seca se conduzca con presiones o fuerzas aplicadas a estos polos finitos que tenemos lo más regulares posible. Si logramos eso, entonces lograremos un granulado con todas estas bondades, todos estos atributos de uniformidad de distribución, densidad, tamaño, y que a su vez impactan en la fluidez y eventualmente en la compactabilidad. Pero entonces, quiero resumir lo que ya he dicho. Y fíjense lo que esta primera oración, los cambios en la cantidad de polvo que pudiera llegar a la zona de compactación, me refiero en el compactador, muy a pesar del tornillo vertical. El tornillo vertical es un facilitador de la llegada del polvo, pero un polvo muy cohesivo, aún con un tornillo vertical, podría generar fluctuaciones temporarias y llegar más o menos cantidad de polvo al área de los rodillos, con lo cual, si uno fijó en 3 milímetros la distancia entre el rodillo fijo y el móvil, y ahora la cantidad que viene es muy mayor, la consolidación, cuando los rodillos se mueven en sentidos inversos, hace que se forme una briqueta de mayor espesor, pero que cede para mantener la fuerza lo más constante posible. Lo que tenemos aquí es un cambio de espesor, pero un mantenimiento de la densidad, y esto es fundamental. Entonces, esta es la gran ventaja de disponer de ese rodillo móvil que amortigua, pero cede cuando tiene que ceder ante un exceso de presión producto de un exceso de polvo. Cuando el polvo se regulariza, vuelve a su distancia, manteniendo la presión constante. Y esto es muy importante porque, en definitiva, las briquetas, los compactos que hayamos obtenido al molerse, tendrán una densidad constante, y esto tiene gran impacto, sobre todo si el principio activo después va a tener que responder a exigencias, por ejemplo, de disolución,
Pero no solamente esto, sino también tamaño y distribución de tamaño, porque eso implica que la fluidez en las compresoras de alta velocidad va a estar garantizada. Entonces, bueno, todo esto me parece sumamente importante. Esta es la gran diferencia que da un compactador. No solamente es un equipo que entra polvo fino y sale granulado, es continuo, es en una sola etapa, no tengo que andar yendo a un lugar a moler los compactos hechos en compresora, es único, y además tiene esta gran prestación que es fuerza muy o bastante, vamos a ser precisos en el término, bastante constante, cosa que no ocurre definitivamente en el slugging con las compresoras rotativas. Bueno, y como les decía, este equipo tiene estas variables que podemos configurar, que podemos ajustar. La velocidad del tornillo alimentador vertical. Vemos que es muy cohesivo, podemos aumentar la velocidad. La velocidad de giro de los rodillos, es decir, podemos tratar de aumentar la productividad o bajarla, o también regular la velocidad para poder tener mejor uniformidad en la calidad del compacto. No solamente la velocidad de giro de los rodillos tiene que ver con la capacidad productiva, producir más, sino también con la calidad. Ahora vamos a ver un ejemplo. Obviamente la distancia que voy a imponer, que voy a configurar entre rodillo fijo y móvil, también es algo que tengo que configurar. También puedo configurar qué tipo de rodillos voy a poner. Ahora les voy a mostrar qué tipos de rodillos existen para Winca, y sus combinaciones. Y además de todo esto que tiene que ver con la etapa de compactación, también puedo manejar la velocidad del impeller o equipo que muele el compacto. Y esto es muy importante porque aumentando la velocidad, el impacto va a ser más fuerte y el achicamiento va a ser más grande, así que puedo jugar con la velocidad de molienda, puedo jugar con los tamices que van a dar, que van a clasificar, que van a dejar pasar y que también van a marcar el tiempo de residencia del gránulo dentro del equipo, ¿no? Y ahí tenemos una gran variedad. Y por supuesto, por otro lado, podemos monitorear justamente la distancia entre los rodillos, en el touch screen del equipo, y la presión. ¿Qué presión estamos teniendo? ¿Por qué querríamos tener un dato de presión? Porque cada producto tiene un dato de presión. Entonces, con el correr de los lotes, sabremos que tal producto maneja una presión del orden de tantos kilopascales o tantos kilogramos fuerza. Y eso es un dato específico de protocolo de elaboración. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá están los rodillos que les mencionaba recién, superficies lisas, superficies cuadriculadas, rectangulares, con segmentos, bueno, de diferentes anchos también. Bueno, acá, como ustedes se darán cuenta, hay una versatilidad, unas grandes posibilidades de combinarlos, y acá también hay que decirlo, es la experiencia de la persona que se dedica a esto, que va ganando experiencia con, para tal producto es tal rodillo, para tal otro es tal otro, y las condiciones también. Cada producto responderá mejor en una condición específica. Vamos Arturo, a ver. ¿Sí? Disculpa que te interrumpe. A propósito, lanzamos una encuesta que seguramente la gente que esté participando y que sea parte de este webinar tiene algún tipo de interés en contestarla. Nos va a servir justamente para retroalimentarnos y conocerlos un poco más en detalle. La consulta puntual es si tienen productos que podrían granularse por vía seca. Se la dejamos por ese canal para que aquellos que vayan a la opción de encuestas para ver esta pregunta con 5 opciones, elijan la que les resulte más afín y luego seguramente los contactamos al cierre del webinar para ayudarlos en este proceso. Sin más, te dejo continuar. Perfecto, Esteban, gracias. No, también quiero comentar, porque es fundamental, pensar en las desventajas de la granulación seca. Las tiene, no podemos negarlas. La primera gran desventaja de la granulación seca es la potencial pérdida de compactabilidad. ¿Se acuerdan? Compactabilidad es aquel atributo de un polvo o de un granulado de transformarse en un comprimido con una fuerza dada. Si el polvo se transforma con baja fuerza
aplicada en un comprimido de alta dureza, decimos que tiene alta compactabilidad. Ahora, si para lograr la misma dureza requiero el triple de fuerza, decimos que tiene baja compactabilidad. Bueno, este concepto es muy importante y justamente, fíjense, cuando nuestras formulaciones de sólidos tienen alta proporción de polvos cuya deformación es de tipo plástica, esta primera compactación que estamos haciendo para justamente unir partículas puede quitarle deformabilidad. Entonces, cuando voy a comprimir luego de lubricar, ahora en una compresora rotativa, resulta que puedo tener baja dureza, aún a pesar de una alta fuerza aplicada. Y esto es un tema que los farmacéuticos conocemos muy bien y tenemos que saber controlar. ¿Cómo se controlan? Ahora vamos a ver, pero básicamente lo que estoy diciendo es que hay una pérdida de compactabilidad fuerza dependiente. Si yo aplico mucha fuerza en la compactación para formar el gránulo, podría correr el riesgo de que en la compresión no tenga comprimidos de suficiente dureza. Y esto hay que saber manejarlo. Entonces, soluciones que podemos dar a esta desventaja es, bueno, nuestras fórmulas, nuestra composición, enriquecerla sobre todo con excipientes diluyentes del tipo fragmentario. Me refiero, no vayamos siempre con celulosa o con almidones. Usemos lactosas, usemos fosfatos, usemos carbonatos, usemos algunos azúcares. Pero si nos guiamos siempre con las fórmulas celulósicas o con los almidones, en alta proporción corremos riesgo. Ese es un aspecto. La otra solución es, bueno, no, mi fórmula tiene celulosas en cierta proporción alta, o almidones, pero bueno, tengo solución y también puedo tener solución. ¿Cómo? Manejando la fuerza que voy a utilizar para compactar en el compactador a rodillo. Es decir, estamos hablando de una desventaja, pero también estamos diciendo cuál es la solución para superar tal desventaja en nuestra formulación. La segunda desventaja es altas proporciones de polvos finos que pueden darse en los granulados como consecuencia de un problema de asincronía o de no sincronización entre la alimentación del polvo que baja con el tornillo vertical y la velocidad que le hemos configurado a los rodillos. Imagínense que los rodillos giran a muy alta velocidad, estamos alimentando mucho, parte del polvo puede no ser consolidado y filtrarse por los rodillos, haciendo que los finos aumenten y que las briquetas o listones sean parte, no sé, el 80%, pero resulta que hay 20% de finos o más. Y los finos, como todos sabemos, no son buen elemento para la etapa de compresión en rotativa. ¿Por qué? Porque nos bajan la fluidez. Entonces, ese es un primer aspecto. Y lo otro es que una gran variación en la dureza del compacto, cuando hacemos en compresora el slugging, ¿no? Ahora me aparto del rodillo y digo, cuando hago compactación en compresora rotativa con esos punzones grandotes, ¿qué pasa? ¿Me van a llenar matrices con poco polvo? Comprimidos blandos. Con mucho polvo, comprimidos duros, porque la distancia es fija, ¿se acuerdan? Entonces, cuando vaya a moler, resulta que voy a tener una distribución de tamaño de partícula enorme, con una proporción de finos tan grande que también no voy a haber mejorado la fluidez. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para esto? Obviamente, si usamos un compactador a rodillo, ajustemos la velocidad de tornillos y de rodillos, esas dos velocidades, hagámoslas lo más sincrónica, y esto es todo absolutamente empírico, pero uno gana la experiencia y resuelve la situación, y con esto alcanzaría para evitar esta alta proporción de finos. Y si estamos trabajando en compresora rotativa, bueno, ahí es una incógnita, porque ¿cómo hago para que el polvo llene regularmente las matrices si el polvo es cohesivo y el mecanismo es la gravedad? No tengo alternativa. Entonces, este es el gran problema del slugging, de las compresoras rotativas queriendo hacer compactación. Entramos ahora entonces en los casos de estudio, concretos, realistas, que hemos tenido la posibilidad de hacer. El primer caso de estudio implica cómo optimizamos esta compactación con rodillos.
hay dos aspectos que considerar. Optimizar la compactación sabiendo ajustar la fuerza de compactación. Esto que hablábamos recién. Atención con la fuerza. Atención con excederse. Seamos cautos con esto. Ahora vamos a ver el ejemplo. Y la otra es optimizar la compactación a través de fórmula, es decir, de composición cual y cuantitativa. Es la otra alternativa, ¿no? Bien, vamos a ver la primera. Mediante ajuste de la fuerza de compactación. ¿Cómo podemos hacer para lograr un buen granulado que después tenga un buen desempeño en la compresión? Como esta animación que les voy a presentar, hay que irla despacio, quiero que prestemos atención. Yo lo que digo es esto. Planteo, ¿qué impacto puede tener la fuerza que voy a usar para compactar los polvos finos sobre la compactabilidad que va a tener ese semielaborado cuando lo ponga en la compresión rotativa? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo una mezcla directa, ¿no? Mezclé los polvos que voy a compactar. Esa mezcla directa, que obviamente tiene una malísima fluidez, porque si no sería una mezcla directa, que comprimiría en rotativa, pero tiene malísima fluidez, esa mezcla directa la voy a compactar en un compactador de rodillos. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿a qué fuerza? ¿A cuántos kilonewton o a cuántos kilogramos fuerza voy a compactar? ¿Cuánto voy a acercar estos rodillos para que se desarrolle más o menos fuerza? Bueno, les propongo primero que la fuerza sea cero. Y si la fuerza es cero, lo que vamos a obtener es la mezcla directa, claramente. Bueno, no estoy inventando nada, es obvio. Pero esa mezcla directa, cuando yo la llevo a una rotativa y aplico diferentes fuerzas de compresión en rotativa, ¿cuál va a ser la dureza de los comprimidos obtenidos? Si es que obviamente esa mezcla pudiera fluir bien en la tolva, llegar a la cargadora. Bueno, la respuesta sería la siguiente. Si yo comprimo a diferentes fuerzas, fíjense este gráfico que nos muestra, la dureza de los comprimidos obtenidos en rotativa, pero a diferentes fuerzas de compresión en rotativa. Esta mezcla que no fue compactada, tendría esta respuesta que vemos acá, una muy buena respuesta. Es decir, nos da comprimidos bastante duros con fuerzas relativamente bajas. Tiene buena compactabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si a esta mezcla directa la compactamos con 800 kilos en el compactador? Es decir, estamos monitoreando en el compactador Vinca y estamos viendo que hay 800 kilos. Entonces lo que estamos obteniendo es este granulado. Bueno, fíjense la respuesta que tendría en rotativa haciéndolo a diferentes fuerzas. Ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Le cambió la compactabilidad a diferentes fuerzas, las durezas son más bajas que las que teníamos antes. ¿Y qué decir si ahora lo hacemos a 1200 kilos? Es decir, aplicamos una fuerza tan grande como 1200 kilos, el granulado va a ser muy bueno, va a ser muy denso, pero probablemente como consecuencia de esta densificación, la pérdida de deformabilidad fue tan grande que fíjense ahora lo pobre que es la compactabilidad. Entonces tenemos dos situaciones. La ideal, esta, con alta compactabilidad. Bueno, sí, pero no hemos compactado, claro. Entonces no va a fluir, correcto. Pero entre esta, ideal, y esta otra, que es muy mala, tenemos el recurso de conseguir la fuerza de compactación, esta que estoy señalando aquí en este momento, que sea la óptima. Y ahí está parte de la estrategia del desarrollo operativo del compresor, del compactador. Conocer cuál es la fuerza para nuestro producto que me permite obtener gránulos, pero que les permiten mantener deformabilidad para que tenga una curva, que si bien no será la verde, estoy de acuerdo, quizás sea una, que puede ser la celeste, o alguna otra por el medio. Es decir, que me permita obtener comprimidos duros con una relativamente baja fuerza de compresión. Este es un enfoque que tiene que ver con optimizar la compactación mediante la fuerza de
compactación. ¿Cuál es la fuerza de compactación óptima? Y acá esto, ¿dónde lo hago? Lo hago en los estudios galénicos, en el desarrollo. ¿En qué equipo? En el mismo equipo que después voy a hacer la producción de lotes y lotes productivos. En el mismo. Gran ventaja. Pasemos al segundo caso, que es optimizar la compactación mediante la adecuación de la fórmula de producto. Acá me voy a apropiar de un trabajo de un amigo que es profesor de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, Rodolfo Rodríguez, experto en granulación seca, y este trabajo es de él. Lo resumo así, fíjense, resistencia mecánica acá en el eje Y, ¿verdad? O sea, la dureza de los comprimidos en compresora rotativa, y presión de compresión en la compresora rotativa. Es decir, estos son tres productos ya granulados por compactador. ¿Pero qué nos dice? Que tres composiciones diferentes, es decir, por ejemplo, el Avicel DG, que justamente es una celulosa que tiene menor deformabilidad plástica y más fragmentaria, justamente se llama Avicel DG por Dry Granulation, es la ideal para justamente formular nuestros productos que van a ir por granulación seca. Una celulosa clásica, qué sé yo, pH 101 podría ser. Si usé pH 101, fíjense lo que nos va a pasar. Vamos a tener una baja compactabilidad. Dicho de otra forma, miren esta línea segmentada. Para obtener compactos con a una presión aplicada de unos 120 megapascales en este caso, con 120 megapascales de compresión en rotativa voy a obtener una dureza buena si mi formulación tuvo componentes plásticos apropiados, perdón, no plásticos, sí fragmentarios apropiados, y voy a tener baja respuesta si los componentes tienen alta contribución de componentes plásticos. Entonces, la fórmula también es determinante del desempeño del granulado en la compresora rotativa en términos de la dureza que voy a obtener a una fuerza dada o compactabilidad. Bien, obviamente esa composición tiene mayor deformación fragmentaria y por lo tanto mejor desempeño. Bueno, el caso 2 es también una comparación entre compactador y compresora que buscó estudiar el efecto del tipo de equipo, un compactador versus una compresora rotativa, el Lugin, sobre la granulometría. ¿Qué granulometría obtengo con compactador? ¿Cuál obtengo con Lugin? Y la otra cuestión que quisieron estudiar es el impacto de esa granulometría obtenida ahora puesto en la compresora rotativa. Este trabajo fue conducido por Ángel Medina del grupo Ecovida que dirige el doctor Porto. Les muestro los resultados que son sumamente interesantes. Se compacta en rodillo entonces y en compresora una mezcla de valsartán, amlodipina e hidroclorotiazida. Triple activo. Esa mezcla, luego de compactar, se muele y se tamiza. Se muele en el caso de la compresora, ¿no? El compactador ya los muele de por sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el tamizado de lo obtenido por el compactador y el tamizado de lo obtenido por Lugin. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto. Esto es un histograma clásico de los que sabemos hacer en nuestros laboratorios. Pero ¿qué vemos? Que compresora, el Lugin, tiene un alto porcentaje de finos. Esto que yo les decía al principio, claro, cuando llena poco, el compacto es blando. Cuando es blando, se muele y se parten las partecitas más pequeñas. Cuando es duro, genera partículas más grandes. Pero entonces, fíjense que el porcentaje de finos es muy alto. Acá lo señalo a la derecha. En roller, en compactador, es 30%
contra 50%. Todos sabemos que tanto más porcentaje de finos tengamos en nuestros semielaborados, más riesgo de pobre fluidez tendremos. ¿Por qué? Por los efectos cohesivos que atentan o compiten contra la gravedad que baja el polvo de tolva a la cargadora de la rotativa. Así que es muy importante, este es un dato concreto, pero fíjense que ahora lo que vamos a ver, esto mismo que acá vemos en términos de distribución de tamaño de partícula, veámoslo en desempeño en cuanto a uniformidad de peso en compresora rotativa a la misma velocidad de compresión. Fíjense, se comprime en rotativa los granulados que recién vimos se obtuvieron en roller y en compresora. ¿Y qué mostramos acá? Simplemente el peso del comprimido, el peso individual, que tiene que fluctuar, obviamente, alrededor de 800, que es su peso target o su peso nominal, y ahí están dadas las bandas de variación. En verde se puede apreciar cómo fluctuaron los pesos individuales de los comprimidos de esa mezcla de valsartán, amlodipina, hidrocloro hecha en roller versus la que se hizo en compresora rotativa. Claramente las excursiones que tiene el granulado de slugging es mucho mayor que el que tiene el obtenido en roller. Claramente se ve la diferencia. ¿Y esto qué determina? Bueno, que la uniformidad de peso puede comprometer en algún momento la uniformidad de contenido, sobre todo de aquellos principios activos de baja proporción. Entonces, claramente acá vemos la ventaja enorme de un compactador a rodillos respecto de un equipo de compactación en compresora rotativa, ¿no? Bien, algunos problemas que debemos considerar en la granulación seca y las posibles soluciones que podemos tener, porque se nos pueden presentar problemas y los quiero mencionar. ¿Qué pasa cuando el problema es que estamos encontrando alta cantidad de material fino que se filtra por los rodillos? La solución ahí es, primero, ajustar la velocidad del tornillo vertical, quizá reducirla, y la velocidad y distancia entre rodillos, quizás bajarla. La otra alternativa es, bueno, trabajo así pero reciclo. Pero esto, la verdad que a mí personalmente, yo conozco algunas compactadoras que reciclan, no me parece que sea una solución seria, porque reciclar, ¿qué reciclo? ¿Un polvo uniforme o algo que se segregó? Entonces yo creo que la alternativa A, ajustemos la velocidad del rodillo, bajemos la velocidad vertical, ajustemos la velocidad de los rodillos para hacerla más lenta y veamos si tenemos que acercar más los rodillos, quizás esa sea la mejor solución para evitar que los polvos finos se filtren por los rodillos. En cuanto a la pérdida de compactabilidad que nos referíamos hace un rato, bueno, obviamente, reducir la fuerza de compactación. Eso sería lo más inmediato. Yo ya tengo la fórmula definida, bueno, no tengo operativamente, tengo el único recurso es ese, bajar la fuerza de compactación. Eso lo haré con la distancia entre rodillos. La otra, bueno, como decíamos hoy, formular con eximentes fragmentarios, darle mayor proporción a los fragmentarios. No homogeneidad de los compactos. Esto es un problema que es fundamentalmente para el caso del slugging, no para el caso del compactador. Pero si los hubiera, bueno, tendremos que optimizar la alimentación. Ajustar la velocidad del tornillo vertical sería una forma de tratar de hacer más uniformes la homogeneidad de estos compactos. Y, por supuesto, aumentar la velocidad y distancia de los rodillos. Y por último, un problema que suele darse, y he tenido experiencia de esto, es el pegado en los rodillos. Sobre todo en los rodillos que no son lisos, pero también en los que son lisos se da, y en aquellos productos, muchas veces de origen vegetal, que tienen propensión al sticking, ¿no? Ya por su naturaleza. Bueno, obviamente aquí sabemos que nosotros, en nuestra fórmula, lo que vamos es esa mezcla de polvo que vamos a compactar, algo de lubricante tiene que tener. Alguien me va a decir, ¿pero cómo?
el lubricante va a quedar incorporado al gránulo, y después cuando mezclemos para hacer la mezcla para comprimir, vamos a tener que volver a poner lubricante. Sí, efectivamente, pero obviamente que la cantidad de lubricante a poner en esta etapa, en la etapa de compactación a rodillos, estamos hablando de entre 0,1, 0,2, 0,25% del clásico, si se puede, estearato de magnesio, no mucho más que eso. En general, aunque no hubiera pegado, el lubricante va a ser necesario por un tema de fricción. La fricción es inevitable, entonces necesitaríamos poner un poco de lubricante. Y bueno, en ocasiones pasa que se compacta y se hace una multicompactación. Esto nunca lo he practicado, me parece impropio, pero mucha gente con experiencia lo plantea. Multicompactación sería, primero, alargar los procesos, hacerlo 2 veces, una incertidumbre sobre la pérdida de deformabilidad, etcétera, etcétera. Lo menciono porque quizás alguno de ustedes tenga experiencia y lo planteé, pero no participo de esta alternativa para evitar el pegado en los rodillos. Bueno, un repaso rápido de lo que es la granulación seca, tema enorme para investigar, indagar y sumamente versátil, que bueno, estamos a disposición para responder preguntas y por supuesto en Ecovida para dar soluciones técnicas. Así que yo les agradezco mucho la atención y quedo atento a las preguntas que quieran hacer. Gracias, Arturo, por la exposición y obviamente por la claridad de los conceptos esgrimidos, siempre con esa precisión y justeza para poder llegar a cada uno de los temas y explicarlo de muy buena manera, de una manera muy didáctica que creo que todo el mundo lo entiende. Vamos ahora a dar paso a las preguntas. Elsa nos preguntó, señor Arturo, lo recomendable es hacer la primera compresión en punzones de 16 milímetros. A veces se realiza la primera compresión en el mismo punzón a utilizar para la segunda compresión. ¿Cuál es su opinión? Y luego, vinculado a eso, dice, en conclusión, lo recomendable es, si no tenemos el compactador de rodillo, no debemos trabajar formulaciones por granulación seca. Bueno, yo diría, vamos de lo ideal a lo no ideal. Lo ideal es tener la compactadora por todos estos recursos que nos da, estas posibilidades que nos da, eso no hay discusión. Pero si, bueno, tenemos la necesidad de recurrir a granulación seca por slugging, es decir, usando una compresora, yo diría 2 cosas. Primero, usen la compresora más viejita que tengan, no comprometan las compresoras de alta velocidad porque van a perder tiempo operativo y eso es dinero. Entonces, tengan una sala de compactación con una vieja compresora, configúrenla con punzones de redondos de 16, es lo usual, planos, sin ranuras, sin grabados. Eso es lo ideal. Entonces ustedes compactan ahí, hacen todos los ajustes que correspondan y, por supuesto, van a tener pueden tener todos los problemas que les mencioné, pero pueden minimizarlos y sí se ponen a estudiarlo, pero nunca va a ser lo mismo. Lo que no recomiendo es usar una compresora rotativa de alta velocidad con los mismos punzones para compactar, les va a llevar un tiempo enorme. ¿Se imaginan hacerlo con un punzón de 10 redondo de peso, por ejemplo, 300 miligramos, cuando pueden hacerlo en un compacto redondo de 900? Entonces, el proceso es mucho más corto. Entonces, recomendaría usar una compresora dedicada a slugging con punzones de 16 redondos planos, lisos. Me gustaría, perdón, hacer un comentario adicional perfecto a lo que dice Arturo, a Elsa. Claramente a veces, nosotros no tenemos la forma de elegir, de que decimos no vamos entonces por la vía seca. Recurrimos a la vía seca cuando claramente no tenemos posibilidad de compactación directa y claramente cuando no podemos mojar o tenemos problemas térmicos, con lo cual no es que uno pueda elegir. Y también claramente hay algo que es
como bien exponía el doctor Arturo Oya, hay dificultades y dificultades. Hay monoproductos que van por graduación vía seca y hay asociaciones como las que expusimos de 3 principios activos y demás que complican más. Normalmente lo que nosotros hacemos con esto, asesorándolos, es básicamente esto es exponerlo a un business case. Es decir, si yo tengo en mi portfolio una X cantidad de productos que amerita el considerar incorporar un compactarol en mi planta, en el costo-beneficio, nosotros hacemos mucho trabajo sobre el costo-beneficio, de evaluar la inversión, justamente se justifica, bueno, será para verlo, mientras tanto lo manejamos como dice el doctor. Si es un solo producto que lo puedo llegar a manejar, que es monoproducto y que lo puedo manejar en la forma que recién mencionaba el doctor Arturo Oya, claramente ese es el camino. Es cuestión de analizarlo en ese sentido también, ¿no? En el retorno a la inversión, ¿no? Todo, nuestra industria es así, tienes que dar también retorno, ¿no? Tenemos que hacer las cosas con calidad y absolutamente calidad por encima de todo, pues somos una industria regulada y tenemos que justificar esa inversión si la hay. Si tengo más de un producto que va por esa vía, sería más que interesante considerarlo. Bueno, ahí Sergio Pedrini nos aporta, dice, históricamente, muchos años atrás, cuando no había compactadores, la solución era varias precompresiones con las consecuentes mermas altísimas, y dice, soy honesto, los problemas de comportamiento de los polvos se resolvían parcialmente. Sí, absolutamente coincido con Sergio Pedrini, es así. Yo no mencioné la merma, ya el slugging ya trae de por sí mermas notables, y la multicompactación aún más todavía. Eso es así, sí. Ok, damos paso entonces a la pregunta de Ismael Hernández. ¿Es importante la selección de agente aglutinante y diluyente? Absolutamente importante. Esto tiene que ver con la fórmula. Primero, proporción del principio activo que tenemos. Esto tiene que ver con la dosis en función del peso del comprimido. Características de deformación del principio activo, es decir, ¿es preponderantemente plástico? ¿Lo es fragmentario? ¿Qué componentes elásticos puede tener? Esa información que usualmente podemos contar. Pero en función de eso, tenemos que ver qué ligante vamos a usar. Yo les digo, conozco formulaciones que usan el clásico PVP K30 o K12 o HPC. Conozco casos por ejemplo, con gelatina como ligante y andan bien, pero es importante el ligante y la cantidad. Y todo esto tiene que ver con el diseño de experimentos que hagan en la parte galénica, que seguramente tendrá que ser un diseño factorial para comprender el sistema. En cuanto a los diluyentes, yo creo que es fundamental, en la medida de lo posible, alimentar con proporciones altas a la fórmula de componentes fragmentarios. No estoy diciendo que no tenga que tener componentes plásticos. Sí, si hay que poner un poco de celulosa, por alguna razón se le pone, pero no nos olvidemos de la lactosa, de los fosfatos, el Encopres famoso, las lactosas, que son económicas por otra parte, los carbonatos, que también se usan y mucho, porque ellos nos van a dar menos merma de deformabilidad luego de la primera compresión. Entonces, cuando vayamos a comprimir en rotativa, vamos a conservar compactabilidad. Vamos a requerir relativamente bajas fuerzas para obtener comprimidos de buena resistencia mecánica. Esto me parece fundamental. Así que yo diría eso, ¿no? Conocer el activo, su proporción, el ligante y el diluyente preponderantemente fragmentario. Ahí Adriana Garino dice, bueno, estamos de Megalabs, vale la pena aclarar, estamos trabajando con una compactadora Winca desde hace 3 meses y la verdad la experiencia es muy buena. Bueno, le agradecemos. Adriana es una de las soluciones que impulsamos desde Pat Group, ofrecer una solución y acompañar a nuestros clientes a lo largo de todo su proceso. Y para finalizar tenemos la pregunta de Federico González. Dice, ¿es importante poder evaluar la aplicación sobre el producto de nuestro interés antes de definir la tecnología a utilizar?
Yo creo que uno se da cuenta, uno tiene un producto, ¿no? Si el producto está definido en términos de fórmula cual y cuantitativa, ya está definido por qué vía va. Quiero decir, yo sé, al conocer la fórmula, sé si esto va por mezcla directa o tiene que ir por granulación. Después poder discutir si va por vía húmeda o vía seca, pero creo que de antemano uno lo sabe, ¿no? Me parece que ya tiene la intuición, al menos, de que esto va a requerir ser granulado en seco. Por supuesto que uno puede optar por ejemplo, como decía el doctor Porto, una asistencia técnica, hacer una prueba en planta de PAT y ver si efectivamente la respuesta de su fórmula es buena en el compactador a rodillos, ¿no? También Elsa nos aporta, señor Arturo, con relación al diluyente, mencionaba usted el Avicel DG, ¿cuál sería el porciento ideal, ya que recomienda más diluyentes como lactosa y Compress? Sí, yo tengo experiencia con el DG, realmente es muy bueno. Les cuento brevemente qué es el DG. El DG en realidad es un excipiente que es hibridado entre la celulosa y el fosfato cálcico. Tiene 75% de celulosa y 25% de fosfato cálcico. Celulosa plástica, fosfato cálcico, tiene características fragmentarias. Esa hibridación, porque no es una mezcla física, sino que es un híbrido, le da características muy buenas de deformabilidad, conservando compactabilidad. ¿Qué proporción? Bueno, ahí uno va a estar sujeto a cuánto tiene de activo. Vamos a poner un caso. Si yo quiero que, tengo que procesar 500 miligramos de principio activo y no quiero superar 800 miligramos de peso, yo calculo que una proporción o una cantidad de unos 150 a 200 miligramos, después lo podemos porcentualizar, de Avicel DG podría ser suficiente y quizás único diluyente, más lo que después viene, ¿no? Por supuesto, desintegrantes, fluidificantes, porque esto no quiere decir que no tengamos que ponerlo, y lubricante. Pero fíjense, 500 miligramos y 200 de Avicel DG. Las respuestas son muy buenas, es un híbrido muy, muy interesante. Les aclaro, es un coprocesado. El concepto de coprocesado no es una mezcla física de celulosa y de fosfato dicálcico. Es la hibridación a nivel subparticular, no molecular, pero es subparticular, una instancia media e intermedia, que convierte algo que es de propiedades diferentes en un sinergismo que tiene propiedades increíblemente diferentes a las de partida de los componentes. Si yo hago una mezcla simple, la respuesta no es la misma, no es la misma. Bueno, le agradecemos también a Gabriel. Silvia Leticia Hernández agradece y destaca el seminario que llevó adelante recién el licenciado Arturo Goya. Nos había quedado pendiente la consulta de José Ramón Bardal Ecea, de Guatemala. Él preguntaba, entiendo que hacía referencia puntual a una parte del seminario, por eso puso, acá puedo mencionar la simeticona. Recordemos que la simeticona se usa para tratar los síntomas asociados a la flatulencia, como el dolor o la incomodidad causada por la presión, la sensación de saciedad y el hinchazón. No sé si se entiende la consulta como para poder evacuarla. Sí, ahí habría que... La simeticona usualmente, hasta en mi conocimiento, que no es muy amplio en este aspecto, yo he usado en algunas formulaciones simeticonas claramente líquidas que se incorporan a polvos absorbentes. Entonces, yo creo que ahí tenemos que encontrar muy bien los diluyentes, que serán capaces de absorber esa proporción, esa dosis de simeticona. ¿Cómo podría esto impactar sobre la operación compactación en granulador?
en compactador. Bueno, es un tema que no me animaría a incursionar, pero creo que entiendo que se podrá hacer, Gabriel, Sí. estudios. Mira, afortunadamente tenemos experiencia en temas simeticona. Simeticona, como hablando siempre de simeticona en esta aplicación en productos sólidos, orales, como principio activo, ¿no? Estamos entendiendo estas asociaciones o simeticona zona a 80 miligramos, distintos tipos de productos asociados a trimebutina. Bueno. Claramente, como indicaste, Arturo, viene en forma líquida y tiene que absorberse a un sustrato para poder incorporarse a forma sólida. Ahí está el gran desafío. No es para cualquier simeticona, y normalmente la vía de elaboración de esto es más bien por vía húmeda, en todo caso si lo requiere el resto de la formulación, pero la absorción en sí se puede hacer perfectamente en un high shear, en un equipo de alto corte, donde se hace la absorción asimeticona, como bien indicaste, en un sustrato general de alto volumen. Se usa en general Aerosil, por ejemplo, como gran carrier para esto, y bueno, normalmente se utiliza en esa aplicación. Una vez absorbido, después podemos ver en funcionalidad, en función del resto de la formulación, si requiere o no una evaluación vía seca para el resto de la composición, ¿no? Bien, muchas gracias a todos aquellos que dejaron su consulta. Les recordamos que el próximo encuentro va a tener lugar el próximo 27 de julio, en donde vamos a abordar el quinto de esta serie de 6 webinars, que va a estar titulado Compresión del producto semi-elaborado, que como siempre lo dictará el licenciado Arturo Goya. Les recordamos también que pronto encontrarán el nuevo sitio de PATGroup completamente renovado, donde justamente van a encontrar múltiples opciones destinadas a la industria farmacéutica y sobre todo a las soluciones que desde Covida pueden proveer. Gracias, Arturo, particularmente por habernos acompañado en el día de hoy, y que tengan un excelente día. Gracias a todos ustedes, que sigan muy bien. Adiós. Muy bien, muchas gracias.